Bueno, shalom para todos. Vamos a comenzar hoy con el estudio de la parashá número 20. La parashá Tetzaveh, él ordenó, es la porción de la Torá comprendida entre Éxodo 27:20 y Éxodo 30:10. Recordemos que el Eterno sacó su pueblo de Israel de Egipto, lo trajo al Sinaí. En el Sinaí empezó a darle todas las ordenanzas, los mandamientos, su voluntad para su pueblo, la que tuvo de bodas realmente, que fue entregándosela, y ahora le ha mostrado a Moisés el trono celestial y le está pidiendo en este momento que él haga una réplica, construya una réplica de este trono, que va a ser el Mishkan o el tabernáculo. En el día de hoy tenemos cosas muy interesantes para aprender y vamos a comenzar acá, perdón, yo devuelvo acá un momento. Vamos a comenzar la parashá con el estudio del aceite de la menorá. Este es uno de los temas más interesantes de esta parashá. Dice la palabra en Éxodo 27:20: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas, la menorá. En el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante del Eterno desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Recordemos que fue ordenado construir la menorá de 7 lámparas, que nosotros vimos que es un símbolo del Mesías. Esto lo vimos en la parashá pasada. Es un símbolo del Mesías. Las 7 luces de que nos hablan de los 7 espíritus del Eterno que reposaban sobre el Mesías, de acuerdo a Isaías 11:2. Recordemos que el aceite, el fuego y la luz son símbolo del Espíritu Santo. Algo que nos va a ayudar mucho a entender esta parte del aceite para las lámparas, porque el aceite para las lámparas tenía que ser de olivo, va a ser recordar que, así de una manera rápida, que la menorá es un símbolo del Mesías. La menorá es hecha de oro puro, símbolo de su divinidad. Nosotros sabemos que el Mesías es la palabra misma del Eterno, es un ejad con Yahweh, así que su naturaleza es divina. Labrado a martillo, pues lo vimos también en la vez pasada, como en Isaías 53 nos anunciaba el sufrimiento del Mesías. Tienen las 7 lámparas, ya dijimos, son los 7 espíritus del Mesías. Parece un árbol. El Yeshua dijo: yo soy la vid verdadera. La luz era proyectada hacia adelante. Yeshua mismo confirmó ser la luz del primer día cuando dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Los sacerdotes vimos que debían mantener esta menorá encendida. Y el Mesías, la palabra Mashiach, viene de la palabra Mashá, que significa ungido o consagrado. Así que este aceite de la unción, relacionado con la presencia de la menorá, que es un símbolo del Mesías, nos va a dar al final un mensaje muy, muy interesante. Quiero que estemos pendientes de esto. Los sacerdotes debían mantener encendida esa menorá. Esto es algo que nosotros, esto es digamos que una labor que nosotros tenemos hoy como parte de Israel. Entonces, la ordenanza es que debía haber olivos machacados para poder tener la luz del candelero, para que nunca se apagara la luz de la menorá. Esto que quiere decir, el hecho de que fueran machacadas las olivas nos están hablando de un misterio detrás del olivo, que es un símbolo de Israel. Nosotros tenemos que entender lo que sucede con Israel,
¿Por qué los olivos machacados forman el aceite que mantienen encendida la menorá? Si el olivo es un anticipo o es un símbolo de Israel, Israel está simbolizado a través del olivo. El hecho de que nos hable de olivos machacados nos habla no solamente del sufrimiento del Mesías, sino también del pueblo en sí mismo. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel a través de la historia ha sido un pueblo maltratado, ha sido un pueblo perseguido, y perseguido de una manera ilógica, porque si algún pueblo le ha dado bendición al mundo a través de los siglos, ha sido Israel. Israel nunca ha sido un país belicoso, Israel nunca le está declarando la guerra a nadie. Israel ha sido un pueblo que ha sido envidiado, perseguido. Ya sabemos muchas de las razones. Sabemos que el enemigo, el adversario, Hasatán, siempre lo único que quiere es el trono en Jerusalén. Bueno, todos estos estudios que ustedes ya han visto anteriormente nos explican, y hoy vamos a ver otro de los puntos del por qué el adversario está contra Israel. Ahora, el solo hecho de ser el pueblo del Eterno, pues ya nos está diciendo claramente por qué el enemigo está confrontado con este pueblo en especial. Pero fíjense, el hecho de que el olivo sea un símbolo de Israel tiene sus razones, como todas las cosas que el Eterno ordena y hace. Nosotros vemos que a través de la naturaleza el Eterno siempre nos ha hablado. El olivo es un árbol que no muere, es un árbol que no deja de dar fruto. Cuando las ramas se hacen viejas y deja de dar fruto, se cortan y van saliendo nuevos frutos, nuevos brotes. O sea, el olivo es permanente, porque permanente y perpetuo es el llamamiento del Eterno para Israel. El aceite no se mezcla con los demás elementos. Israel fue llamado para ser una nación santa o apartada, para que no se mezclara con las naciones. Uno de los propósitos de los mandamientos del Eterno y de su Torá es que nosotros aprendamos a vivir de una manera apartada del mundo. Entonces nosotros vamos entendiendo acá una relación muy interesante. La menorá representa a Yeshua. Esa luz de Yeshua debe ser extraída del sufrimiento, digamos, de Israel. Es decir, es Israel el que está llamado a llevar al Mesías, por la luz del Mesías, por todo el mundo. Dijimos que los sacerdotes tenían la ordenanza de que no podían dejar apagar la lámpara. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, como parte de Israel, nosotros tenemos esa misión de no dejar apagar la lámpara del Mesías. Tristemente, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo hoy? Estamos viendo que una inmensa mayoría de maestros, de líderes de las raíces hebreas, están dejando a Yeshua. Están en este momento yéndose a que Yeshua es un hombre cualquiera, lo cual le quita su significado en la menorá, porque la menorá es de oro puro, así que nos habla de naturaleza divina. Ya el Mesías, como un hombre cualquiera, pues eso él cambia por completo, porque eso no es lo que está en la escritura, es siguiendo mandamientos de hombres. Por eso cuando nosotros todavía, los que conservamos la fe en el Mesías, los que entendemos a través de la escritura, que es Yeshua, desde el principio, esa luz que alumbra, la luz del primer día, la luz que retira las tinieblas, el que viene a traer realmente, a traer luz al pueblo que andaba en oscuridad. Nosotros tenemos la misión de seguir llevando esa luz del Mesías hasta el final de la tierra, y de no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, seguir siendo parte de ese Israel que tiene esa misión tan importante. Fíjense, Israel fue llamado olivo verde. Olivo verde, Jeremías 11:16 nos dice: olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Yahweh tu nombre. El Eterno llama a Israel el olivo verde. Pero en este mismo texto de Jeremías nos dice cómo por el pecado de Israel muchas de las ramas del olivo fueron desgajadas.
Nos dice, a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas, porque Yahweh de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá. Nosotros ahí es cuando empezamos a entender que las ramas que fueron desgajadas, solamente después de que Yeshua vino y pagó por nosotros ese pecado, entonces nosotros somos injertados de nuevo en ese olivo santo, como nos dice Romanos 11:24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Nos está hablando de quienes fueron desgajados del olivo y quienes permanecieron en el olivo. Nosotros, ¿por qué sabemos que fuimos desgajados del olivo? Porque nosotros habíamos abandonado en algún momento, por nuestros antepasados o por lo que fuera, nosotros habíamos abandonado la Torá y la identidad israelita. Así que cuando nosotros volvimos a creer, cuando nosotros creímos en Yeshua, cuando nosotros recibimos la revelación del Mesías, cuando entendimos que Él había pagado por nosotros el precio de nuestra desobediencia, entonces nosotros fuimos injertados de nuevo en el olivo natural. Pero éramos olivo silvestre. Fíjense que no éramos otra clase de árbol injertado acá, era el mismo olivo, pero un olivo que había sido quebrado, había sido apartado por el pecado. Fíjese que sigue diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. ¿Cuándo quitó el Eterno el pecado nuestro? A través de Yeshua. A través de Yeshua, que en este momento de la Torá estamos estudiando que Él representa la menorá del templo, la luz del mundo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que por un tiempo íbamos a tener ceguera parcial. Lo hemos visto muchas veces. La casa de Judá estaría ciega al Mesías. Nosotros estaríamos ciegos a la Torá. Estábamos ciegos a la Torá. Se cumplió el tiempo de los gentiles. Sabemos que en este momento ya se cumplió. Y todo el velo nos fue quitado. Hoy nosotros estamos en la etapa de restauración. La casa de Israel sería restaurada primero. Entonces nosotros estamos viendo ahora la Torá, estamos otra vez injertados en ese olivo. Somos nosotros entonces los que a través de como olivo machacado, porque no ha sido fácil ser parte de Israel. Yo sé que cada uno de ustedes que me está escuchando ha tenido persecución, ha tenido desprecio en su familia, en sus amigos, en todo, cuando nosotros tomamos la decisión de venir al Mesías, y más ahora cuando tomamos la decisión de ser parte de ese pueblo, de ese olivo santo, de ese pueblo de Israel. Entonces, somos nosotros, de nosotros mismos, del sufrimiento nuestro, va a salir ese aceite que mantiene encendida la menorá. En el templo era físicamente, se tomaba el olivo, se machacaba y con el aceite que salía se llenaban las lámparas. Eso físicamente. Ahora, la aplicación a todo el pueblo es evidente, porque encontramos inclusive en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, lo que ustedes pueden ver allí en la mano derecha, la ilustración, cuando nos está hablando de los dos olivos que son los que producen el aceite para la menorá. Son los dos olivos que representan la casa de Judá y la casa de Israel. Estoy preparando, voy a grabar, espero de aquí a la semana entrante, voy a grabar el tema que se llama El misterio del olivo. Precisamente vamos a estudiar el olivo de una manera más profunda. Hoy no puedo ir más allá porque tenemos que estudiar el resto de la parachá, pero de todas maneras ese estudio lo pueden buscar ya muy pronto, se va a llamar así El misterio del olivo. Entonces, concluyendo con esta parte, que nosotros somos los que somos llamados a llevar esa luz del Mesías. Continuemos en Éxodo 28 con el estudio de las vestiduras sacerdotales.
¿Qué nos dice Éxodo 28:1? Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijo de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Aquí encontramos varias palabras que vale la pena buscar. Primero, la palabra la gloria del Eterno es la palabra kabod, que significa que el esplendor o la reverencia. La palabra hermosura, que es la palabra tifará, que es la belleza, el honor. La belleza y el honor. Y la palabra santo, que es la palabra kodesh, que significa separado o consagrado. Fíjese, el Eterno lo primero que manda a hacer son las vestiduras sacerdotales, que son para honra y hermosura. Él tiene una manera, él está revelando una manera especial de presentarnos delante de Él. Pero algo que quiero resaltar en este estudio, la persona que iba a hacer estas vestiduras sacerdotales no era una persona que tuviera una habilidad especial para coser la ropa y para hacer todo esto. Fíjense lo que dice el verso 3. Tú hablarás a los sabios de corazón, a quienes he llenado del espíritu de sabiduría. Esto es muy importante. Mire, sin el Eterno nosotros nada podemos hacer. El Eterno nos ha dado a nosotros de su Rúa. El Rúa nos trae sabiduría, el Rúa nos capacita, el Rúa nos lleva a toda verdad. Una de las cosas que nosotros estamos olvidando hoy en día es pedir la dirección del Rúa de santidad, es pedir la llenura del Rúa. Eso quedó como si fuera un asunto cristiano. Qué cosa más absurda cuando es el Rúa el que nos capacita para toda buena obra. Y fíjense, nosotros tenemos que yo quiero hacer una reflexión muy especial en este punto. Fíjense, el Eterno manda a que se construyan a que se preparen unas vestiduras especiales para venir ante su presencia. El sumo sacerdote, los sacerdotes, pues esto lo vamos a ir bien. Pero pensemos en nosotros. Nosotros somos solo siervos, pero ¿cómo nos presentamos delante del Eterno? Cuando nosotros vamos delante del Eterno, ¿cómo nos presentamos? De verdad que sin ser fanática, sin ser extremista, pero duele ver muchas personas en las congregaciones que se presentan con el mismo jean con que pueden ir al supermercado. Yo voy a la casa del Eterno, voy a presentarme delante del Eterno y personas que van vestidas de la misma forma como pudieran ir para cualquier sitio bien común. Mire, nosotros tenemos que recuperar otra vez ese respeto, ese temor, esa reverencia delante del Eterno. No quiere decir que tenemos que usar cosas estrafalarias ni parece nada, pero una manera especial de presentarnos, y vamos a aprender mucho de eso a lo largo de las instrucciones de hoy. Fíjense, dice que los sabios de corazón, los que están llenos de espíritu de sabiduría, harían las vestiduras. Entonces nosotros vemos inclusive en el libro de los Hechos un ejemplo que es muy interesante. Dice cuando se presentó el problema para la distribución de alimentos y atención de las viudas y todo eso, dice que los apóstoles acordaron lo siguiente. Hechos 6:3. Buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que a quienes les encarguemos ese trabajo. Ustedes se dan cuenta, son las personas que van a servir a las mesas, son las personas que van a hacer, digamos que de las labores de más servicio, una labor humilde, digamos, dentro de la congregación. Pero los apóstoles lo buscaban, que fueran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría.
Nosotros tenemos que recuperar esa fe de los apóstoles. Nosotros estamos llamados a regresar, pero a regresar al nuevo pacto, a regresar con la Torá, pero a regresar dentro del nuevo pacto, que ya es el que nos corresponde. Ese nuevo pacto sellado a través de la sangre de Yeshua, donde la Torá ya no está en piedra, la Torá está escrita en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo, del Rúa de santidad. Léanse Ezequiel 36. Nosotros no podemos olvidar de eso. Nosotros tenemos que clamarle al Eterno que Él envíe su Rúa sobre nosotros, que nos capacite, que nos llene, que nos dé sabiduría, que nos revele su palabra, que nos guíe. O sea, esto es algo que nosotros en realidad hemos estado abandonando, hemos estado dejando a Yeshua, muchos están dejando a Yeshua. Ya Yeshua solamente es mencionado ahí como porque conste que se habla del Mesías, se dice en el nombre de Yeshua o mi Mesías Yeshua, pero nada más sobre Yeshua. Y las palabras que se están utilizando en relación al Mesías son simplemente palabras como de relleno, Menos se habla de la obra del Rúa de santidad. Así que nosotros somos los llamados a recuperar a través de este estudio de la Torá mucho de eso, que es la base realmente de nuestro acercamiento al Eterno en este tiempo. Dice, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Entonces fíjense, eran 8 partes diferentes de la vestidura. Eran el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón, la corona, las vestiduras para colocar debajo de la túnica. Pero cada una de ellas tiene un contenido profético y cada una de ellas tiene un significado especial en el ministerio con Yeshua. Vamos a verlo. El Todopoderoso, dice, esto es una cosa que es muy hermosa, ¿saben? Una de las cosas que a mí más me enamora del Eterno es ver cómo Él es rico en detalles, en colores, en hermosura. Si nosotros miramos, por ejemplo, animales, hay animales tan hermosos, de colores tan hermosos, que tienen una forma, un diseño, que yo digo que eso nos habla de la belleza del corazón del Eterno. También es el esplendor con que Él hace estas vestiduras, nos hablan de lo que es su corazón, de lo que Él está tratando a nosotros de darnos a través de ese regalo de la creación. Él nos está dando de su propio corazón. Entonces las vestiduras, hay 3 clases de vestiduras sacerdotales. Las vestiduras que el sumo sacerdote usaba siempre eran las vestiduras de oro, que eran 8 prendas. Las vestiduras de Yom Kippur o las vestiduras blancas, que eran 4 prendas. Y el uniforme diario, digamos la vestidura diaria de los sacerdotes, que estaba formado también por 4 prendas distintas. Nadie se puede presentar, ninguno de los sacerdotes, ninguno de los levitas se podía presentar delante del Eterno sin las vestiduras especiales. Y esta vestidura básica era la vestidura de lino fino. Cuando nosotros oímos estas palabras, seguro que estamos ya pensando en Apocalipsis 19:7. Gocémonos, alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. O sea, se da cuenta, el lino fino representa la rectitud, la obediencia, la pureza. Todo lo que nosotros tenemos que tratar de conseguir a diario, que es vestirnos con esas vestiduras especiales para presentarnos delante del Eterno. Cuando nosotros estamos en obediencia en nuestra vida, cuando en cada momento, desde que despertamos hasta que nos volvemos a dormir,
Cuando nosotros estamos realizando cada acción y cada acción está, digamos que pasada por ese tamiz de la Torah, que cada cosa que yo haga, que yo diga, esté conforme al corazón del Eterno, nosotros nos estamos presentando delante de Él con esas vestiduras de lino fino, dice, limpio y resplandeciente. Nosotros no podemos venir delante del Eterno, como muchas veces se ve, que se miente y se presenta un mensaje del Eterno. O sea, es completamente absurdo. O sea, santidad es algo que el Eterno nos exige rectitud, nos exige integridad. Si nosotros estamos mintiendo, entonces primero pongámonos en paz con el Eterno y después venimos a presentarnos delante de Él. Pero fíjese, las vestiduras básicas son las vestiduras de lino fino. Los sacerdotes podían entrar en la presencia en el lugar santo y el sumo sacerdote en el lugar santísimo. El resto del pueblo estábamos en el atrio. Pero de todas maneras, nosotros sabemos que un día nos vamos a presentar delante del Eterno en las bodas del Cordero con unas vestiduras especiales que desde ahora las tenemos que estar preparando. Cada prenda tiene un orden especial y un significado. Este significado que yo les voy a decir acá viene de la tradición judía. Esto que les voy a decir no está en la escritura, pero me parece que es interesante. Se dice que la túnica era ordenada para todo el cuerpo y hacía expiación como por asesinatos. El pantalón hacía una expiación por transgresiones sexuales. El turbante hacía expiación por la arrogancia. La santidad al Eterno, que es de lo que hemos venido hablando. En el Salmo 10:4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca al Eterno. No hay Elohim en ninguno de sus pensamientos. El éfod era expiación por la idolatría. El pectoral del juicio, la expiación por los errores del juicio. Ya vamos a ir entendiendo por qué cada una de estas cosas. La túnica azul era una expiación como por habladurías. Y el sacerdote, recordemos que tenía que ir descalzo. Estaba en un lugar santo. En Éxodo 3:5 lo encontramos. Cuando le dijo el Eterno a Moisés, le dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Así que, si en el judaísmo se le ha dado esta interpretación, entremos ahora a mirar cada una de estas prendas, para que vamos entendiendo cómo cada una cubría uno de los pecados de Israel. El éfod de oro, miremos lo que significa. El éfod es el que está colocado sobre los dos hombros. Ustedes lo pueden ver ahí en la imagen. Era el que estaba colocado sobre los dos hombros. Es la primera prenda que está ordenada en la escritura y estaba hecha de 5 materiales. La parte más importante está en la parte profética. Yo quiero que ustedes escuchen esta parachá, pero la vayan leyendo también en sus escrituras. En 2 piedras de ónice debían grabarse los nombres de cada una de las tribus de Israel conforme al orden del nacimiento de ellos. 6 nombres a un lado y 6 en el otro. De esta manera, Aarón, al entrar en la presencia del Padre, llevaría la presencia de todo el pueblo de Israel para interceder por él. Ahora, fíjense una cosa que es muy interesante. Aquí, desde acá empezamos a ver que el Eterno en las vestiduras solamente toma en cuenta que se va a presentar al pueblo de Israel. Pero recordemos que en este momento una multitud de egipcios que eran gentiles se habían unido al pueblo de Israel por ver las maravillas del Eterno. Entonces, ¿por qué no hay una piedra para los gentiles? Fíjense que el Eterno bien pudo haber puesto una 13ª piedra que fuera una piedra para los extranjeros o los gentiles. Pero sabemos que el plan del Eterno de principio a fin es que todo extranjero que venga a guardar la Torá, que venga a ser injertado en el olivo santo, que todo extranjero que esté allí sea repartido entre las tribus.
O sea, para el Eterno existe su pueblo Israel, pero la puerta está abierta para todo aquel que quiere venir a ser parte de ese pueblo. Hoy solamente a través de Yeshua podemos nosotros regresar a ser parte del pueblo. Entonces fíjense esto. Después de Yeshua, el templo fue destruido. Hoy estas vestiduras apenas si sabemos de ellas por las escrituras, pero no hay un templo. Yeshua es el único intermediario hoy, es el único que se puede presentar por nosotros. ¿Y a quién estará presentando Yeshua como sumo sacerdote? No va a cambiar, él está presentando a Israel. Por eso es que Romanos, como vimos ahora, Romanos nos está advirtiendo que todos los que hemos creído en Yeshua somos injertados en el olivo de Israel. Efesios 2 nos está diciendo que los que no tenían la ciudadanía de Israel a través de Yeshua, ahora tenemos la ciudadanía de Israel. Efesios 2 del versículo 11 en adelante. Entonces, vamos entendiendo la identidad. Yeshua, no hay una piedra para los gentiles, no hay piedra para la iglesia. Y de la misma manera, nosotros sabemos que, por ejemplo, en la entrada a la Nueva Jerusalén, no solamente hay 12 puertas de entrada con los nombres de las 12 tribus. No hay una entrada para los gentiles. Entonces, es muy importante entender todo esto. El sumo sacerdote se está presentando llevando los nombres de las 12 tribus de Israel en expiación en este momento por el pecado. Yeshua es el que se presenta hoy como sumo sacerdote delante del Eterno. Él intercede por nosotros. Entonces, fíjense, antes eran hombres que tenían que hacer expiación por ellos mismos, por su familia, por su pueblo. Hoy es Yeshua, que es el mismo Eterno. Yeshua, que es la palabra del Eterno. Yeshua, que nunca pecó. Él es el que nos lleva, pero no ha cambiado la vestidura del sacerdote. La vestidura es la misma. Miremos el pectoral. El pectoral está unido al éfod. El pectoral nos habla de justicia, de juicio, de decisión, de decisión. Porque fíjense que dentro del pectoral estaban guardados el Urim y el Tumim. El pectoral tiene que ir unido al éfod. Ustedes lo están viendo allí bien en esta imagen. Y estaba unido por anillos de oro. O sea que es una unión que nos habla lo mismo de divinidad. El oro representa divinidad. El pectoral tenía que estar sobre el corazón de Aarón y representaba el juicio. En los hombros cargaba el pecado, pero sobre su corazón llevaba el juicio. Él llevaba como esa mediación delante del Eterno por Israel. Y como les digo, en su interior se cargaban el Urim y el Tumim, que ya vamos a verlo. Aquí tengo una imagen de la Nueva Jerusalén, lo que les decía ahora. Son las 12 piedras en el pectoral y en el éfod son las 12 piedras. Y en la Nueva Jerusalén, que es el final, solamente están también las 12 tribus. Así que quien no haya entendido todavía que nuestra identidad es israelita, es hora de abrir los ojos, de leer la palabra y de salir, de ya dar ese paso. Porque recuerden, mis amigos, que la nube se está moviendo. No hay una piedra para los gentiles. No hay. Yeshua está intercediendo por el pueblo de Israel. Y todos los que hemos creído somos parte de él. El orden de las piedras está dado también acá en las escrituras, que nos habla y nos viene por orden el sardius, el topacio, el carbuncio, la esmeralda, el zafiro, el diamante, el ligur, ágata, amatista, el berilo, el onix y el jasper, que era el de Benjamín. Ahí ustedes van a encontrar, esto lo encontramos en muchas partes, encontramos una lista distinta de las piedras, como por ejemplo lo encontramos en el libro de Josefo. Pero nosotros nos vamos a seguir pues por el orden que nos dice la escritura.
Ahora, ¿cuál era el propósito de las piedras? Y miren que aquí vamos a encontrar una cosa muy interesante. Dice que Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Yahweh continuamente. O sea, él entra llevando al pueblo de Israel sobre sus hombros y en su corazón. Y fíjense una cosa muy interesante acá. Yo les decía ahora que hablábamos del olivo, que Israel siempre ha sido un pueblo que el enemigo, el adversario lo ha machacado siglo tras siglo. Pero fíjense algo bien interesante. Las mismas piedras, 9 de las 12 piedras que fueron dadas a Israel, le habían sido dadas antiguamente en el Edén al querubín protector. Ustedes, si nosotros devolvemos todo entre el versículo 1 de Berechit y el versículo 2, hay un espacio de tiempo. Cuando el querubín protector fue colocado en el Edén, dice en Ezequiel 28:13, dice, en Edén, en el huerto de Elohim estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, de ónice, de zafiro, de carbuncio, de esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Fíjense, el Eterno había vestido al adversario, cuando era ese querubín hermoso que lo puso en el Edén, él lo vistió también con estas piedras, con que ahora está vistiendo a Israel. Entonces, como él cae por su rebelión, por su pecado, por haber querido ocupar el trono del Eterno, ahora ese honor le es dado a Israel. Ustedes entienden ahora por qué siempre persigue a Israel. O sea, digamos como que Israel posee ahora lo que antes le había sido dado a él por el Eterno. En Apocalipsis 20 también encontramos que esas piedras son parte del diseño de la Nueva Jerusalén. En los cimientos del muro están adornados con toda piedra preciosa. Ustedes pueden imaginarse por un momento, porque yo creo que nosotros no alcanzamos a entender lo que vamos a encontrar tan hermoso, pero sí podemos imaginarnos que si nosotros vemos hoy una creación tan hermosa, cuando nosotros lleguemos a la Nueva Jerusalén, de verdad que nosotros no vamos a tener, hoy no tendríamos palabras para describir siquiera lo que nosotros vamos a conocer. Si esto de hoy, con pecado alrededor, es tan hermoso, imagínense lo que el Eterno nos tiene preparados. Una cosa bien interesante es que en la inscripción de las piedras del pectoral aparecen 20 de las 22 letras del alfabeto hebreo. Y solamente las dos que faltan son la letra Het y Tet, que curiosamente son las que forman la palabra pecado. ¿Qué quiere decir? Que la raíz del pecado no se encuentra en las vestiduras sacerdotales. Nosotros tenemos un Elohim santo. Dice también que pondrían en el pectoral el Urim y el Tumim. ¿Qué son el Urim y el Tumim? Realmente, Urim significa luces. Se usaba en ciertas decisiones cuando se consultaba al Eterno. Entonces se usaba el Urim. Y el Tumim, ¿qué significa? Perfección. En el Targum advierte, el Targum, que es la versión aramea, advierte que es imposible conocer realmente lo que eran el Urim y el Tumim. Hay muchas versiones, ustedes pueden encontrar de todas las personas, de todas las versiones, ustedes pueden encontrar cantidades de diferentes definiciones porque nadie sabe realmente esto que era. Hay mucha especulación. En textos como número 27 dice que nunca más se escuchó después de Babilonia hablar del Urim y el Tumim. Ahora, pero nosotros, para consultar al Eterno, ¿qué es lo que tenemos hoy? Nosotros tenemos la presencia del Rúa nuevamente, el Rúa de santidad. El Rúa de santidad es el que hoy nos guía a las decisiones, a la verdad. Es como una especie de Urim y Tumim entre nosotros en este ciclo del nuevo pacto. En Éxodo 28 encontramos también que la túnica de la vestidura sacerdotal era del color del cielo, azul. La túnica iba por encima de la vestidura blanca, de la vestidura de lino fino, iba esa túnica azul y debía tener colgando granadas y campanillas.
El hecho de que fueran estas dos, la ordenanza sean granadas y campanillas, es bien interesante. Las granadas o pomegranate las granadas, tienen en su fruto, si ustedes la abren, tienen en su fruto cantidades de semillas que vienen como por partes, que es como una representación de la Torah. Es una representación de los mandamientos de la Torah, que nosotros vamos encontrando como en diferente posición. Ahora, él tiene en la cúpula una corona. La granada tiene una corona que representa la corona del Mesías, porque el Mesías es la Torah viviente. Las granadas tenían, cuando eran, porque no la ponían, la fabricaban en colores azul, púrpura y carmesí, que era azul mezclado con el rojo y formaba el púrpura. Esto es muy interesante, porque si la granada, si es un símbolo del Mesías, por ser una representación de la Torah, el azul representa el cielo, la divinidad de Yeshua, el rojo, la redención, y el púrpura representa al Mesías, ya la naturaleza del Mesías, el púrpura, ya la naturaleza como rey, como esa presencia real del Mesías, como el rey de toda la tierra, el rey de reyes y el señor de señores. Fíjense, todo nos habla del Mesías, se dan cuenta, pero todo nos habla de un Mesías divino, nunca de un ser humano, nunca de un hombre. Ahora, las campanillas, ¿cuál era la labor de las campanillas? Las mismas granadas hacían mover las campanillas, y las campanillas producían un ruido, un sonido. Fíjense que esto lo usaba el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, y ellos podían escuchar entonces por dónde iba caminando el sumo sacerdote. Ellos podían escucharlo, y recuerden que si estaba en pecado, él moría dentro del lugar, pero ellos a través del sonido podían escuchar sus pasos. Ahora también, si es una representación del Mesías, nosotros también sí podemos hacer una comparación, y es que el Mesías siempre ha hecho ruido. El Mesías de verdad que dividió la historia de la humanidad, antes de Yeshua y después de Yeshua, nos guste o le guste a mucha gente o no, pero es una realidad. Han pasado más de 2000 años y sigue la persecución y el rechazo, por ejemplo, que hace la misma casa de Judá a todo aquel a todo el del pueblo judío que cree en Yeshua. Hay mucho ruido, eso no es así nomás, que yo creo en Yeshua y nada pasó. Nosotros sabemos que el Mesías, de verdad, el Mesías es el que ha sido levantado como estandarte al mundo, y por una u otra razón diferente, sea por aplauso o sea porque se le rechace, pero de todas maneras el Mesías causa conmoción. Fíjense, bien interesante este dato. Las personas judías que están regresando en este momento a vivir a Israel, ellos pueden ser ateos, ellos pueden creer, como hoy hay mucho judío que practica el budismo. Ellos pueden creer cualquier cosa, ellos pueden, no importa que le dan la ciudadanía en Israel, pero si creen en Yeshua no se la dan, tiene que negar a Yeshua. ¿Eso qué nos dice? ¿Eso de qué nos está hablando? De que Yeshua es el Mesías. Él es el único que hace ruido. Él es el único que hace toda la representación y cumple con todo. Nos habla también, seguimos leyendo en el verso 36, dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad al Eterno. Estamos hablando ya de la cabeza, cómo estamos cubriendo la cabeza del sumo sacerdote. Entonces, vamos a ver la lámina que dice como grabadura de sello, donde dice santidad al Eterno. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará sobre la frente de Aarón. Y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos hubieren consagrado, en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante del Eterno. Entonces,
Miren la lámina acá, miren la imagen, y vamos a mirar cosas muy interesantes de esta ordenanza del Eterno para cubrir la cabeza. Aquí vamos a cubrir los pecados también, las faltas cometidas, y el hecho de que santidad al Eterno esté sobre la frente continuamente es para obtener gracia, como nos dice la misma palabra. La lámina de oro, esa lámina de oro debía ir desde un oído hasta el otro, Él simboliza que nosotros tenemos que como que cerrar los oídos a lo que no venga del Eterno. Nosotros somos un pueblo apartado, nosotros tenemos que centrarnos en las instrucciones del Eterno. Esa lámina en la frente del sacerdote no pretende ser una corona, sino un recordatorio de que toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida pertenece al Eterno. Allá lo llevaba el sumo sacerdote, pero para nosotros también es un recordatorio de que nosotros debemos tener como en nuestra frente esas palabras también grabadas: santidad al Eterno, santidad en lo que pensamos, santidad en lo que hacemos. En Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, uno es, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y va de oído a oído. Nosotros debemos estar siempre escuchando al Eterno, estudiando la palabra del Eterno, buscando la revelación del Eterno. ¿Saben qué está pasando hoy? Que ya las escrituras es lo que menos se enseña. Ahora son libros seculares, todo el Talmud, todos los mandamientos de hombres, y estamos dejando los mandamientos del Eterno. El mismo pecado de Israel de siempre. Nosotros tenemos que enfocarnos y poner que todo nuestro corazón, que toda nuestra alma, que todas nuestras fuerzas estén en el Eterno y estén en Yeshua, que es la palabra del Eterno, su imagen visible. Cuando nosotros nos apartamos de la escritura, ya estamos dando pasos que no nos van a conducir al camino real de santidad. En Filipenses 4:8 nos dice que nosotros debemos pensar en todo lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre, en lo que si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensar. Nuestro pensamiento debe enfocarse ahí. Nuestro pensamiento no debe ser ni la crítica, ni la destrucción, ni nada negativo, ni nada que sea del mundo. Nosotros debemos enfocarnos en que nuestro pensamiento en realidad refleje esa santidad para el Eterno. La lámina descansaba sobre el turbante y el turbante cubría la cabeza del sumo sacerdote. Entonces, no es solamente una ordenanza que estamos viendo, nosotros también podemos aplicarla de alguna manera a nuestra vida. Sigue diciendo, hablando de las túnicas sacerdotales: bordarás una túnica de lino, harás una mitra de lino, harás también el cinto de la obra de recamador. Para los hijos de Aarón harás túnicas, cintos, tiaras para honra y hermosura. Con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, y serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Y esto es estatuto perpetuo. Estatuto perpetuo, siendo que no hay templo, sí, estatuto perpetuo. El perpetuo quiere decir para siempre. Nosotros, como hablábamos ahora más adelante, hace un momento, nosotros tenemos que cuidar la manera como nos presentamos delante del Eterno. Los sacerdotes entonces tenían su propia cobertura, pero la tenían que usar siempre. Fíjense que uno encuentra en este caminar de las raíces hebreas, uno encuentra tanta loquera por ahí, pero encuentra tantas personas que uno se sorprende que sigan todas esas locuras. Fíjense que aquí el Eterno manda hacer los calzoncillos para los sacerdotes
que le cubrieran hasta la rodilla, dice, para cubrir su desnudez. A mí me tocó ver aquí en la Florida grupos de personas que salían hasta un sitio determinado donde había como una cascada o iban al mar, que dizque a presentarse desnudos delante del Eterno. Y la gente seguía estos líderes sin ningún problema y se iban y, oye, nosotros tenemos que venir a la palabra, nosotros tenemos que entender lo que el Eterno nos está diciendo. El Eterno nos da a nosotros las instrucciones a seguir y son mandamientos perpetuos. Jamás nos presentaremos delante del Eterno de una manera inadecuada. Dice también que estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entran al tabernáculo y cuando se acerquen para servir en el santuario. Nosotros nos tenemos que presentar con toda la reverencia. La consagración de los sacerdotes fue ordenado de esta manera. Dice que tomará un becerro de la vacada, 2 carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, recordemos todo sin levadura porque la levadura es un símbolo de pecado. Lo pondrás en un canastillo y el canastillo lo ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo y los lavarás con agua. O sea, habría una inmersión allí en agua, serían lavados a Aarón y sus hijos. En la inmersión, hay una inmersión allí para limpiar, digamos, los sacerdotes antes de entrar. Fíjense que es muy interesante porque uno de los puntos que nosotros podemos mirar en la inmersión que hizo Yeshua frente a Juan el Bautista, que era de la casa de Aarón precisamente, es que él hace una inmersión para luego ser el sumo sacerdote que oficiaría por nosotros. Y Yeshua mismo dijo, es necesario que se cumpla con toda ley, con todo lo que el Eterno había ordenado. Entonces, el primer sacrificio que se hacía durante esta unción era para santificar el altar. Tomaban el becerro, pondrían las manos sobre la cabeza del becerro, se mataba el becerro delante del Eterno, a la puerta del tabernáculo, y de la sangre tomaban y lo ponían sobre los cuernos del altar con el dedo y derramarían toda la demás sangre al pie del altar. Este era el primer sacrificio. Pero fíjense que el segundo sacrificio es muy interesante. Tomarían luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrían las manos sobre la cabeza del carnero. Matarán el carnero y tomarán de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, lóbulo de la oreja derecha, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechos de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar. ¿Por qué se rociaba? El oído, la mano y los pies del sumo sacerdote y de sus hijos, porque se estaba santificando todo lo que nosotros escuchamos, todo lo que nosotros tocamos y todo lo que a donde se dirigen nuestros pasos. ¿Sabe que nosotros tenemos sitios donde nosotros no deberíamos estar? Hay cosas que nosotros no deberíamos escuchar. Hay muchas cosas que nosotros no deberíamos tocar. Entonces, todo esto, aunque es para el sumo sacerdote y sus hijos, en nosotros también podemos aplicarlo a nuestra propia vida. La santidad de verdad es separación, es obediencia. Entonces, todo este ritual con sangre, o que no hay templo, ¿cambió? No. La sangre de Yeshua durante todo este tiempo es la que hizo un sacrificio perfecto que le permite a él como sumo sacerdote presentarse continuamente delante del Eterno para interceder. Vamos al altar del incienso en Éxodo 30. Asimismo harás un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Ya estudiamos en la vez pasada lo que significa la acacia.
Su longitud será de un codo, la anchura de un codo será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Lo cubrirás de oro puro, de nuevo la divinidad, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de la cornisa y a sus 2 esquinas a ambos lados para meter las varas con que sería transportado ese altar del incienso. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás con oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Entonces, miremos acá en esta imagen, ustedes pueden ver con lo que es el altar del incienso. Fíjense, ¿de qué nos está hablando el altar del incienso? Dice que Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando se alisten las lámparas, lo quemará. El incienso, ¿qué significa? Ya también lo estudiamos, las oraciones de los santos. Las oraciones que deben subir delante de la presencia del Eterno. Y dice que cada mañana debía presentarse. Nosotros, cuando despertamos, de verdad que nuestro primer pensamiento debe ser elevar esa oración de agradecimiento, de exaltación de nuestro Elohim, así como lo hacía el sumo sacerdote. El incienso entonces son las oraciones que debían subir, pero que dice que no se podía ofrecer un incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni derramar sobre él libación. Solo las instrucciones del Eterno. Fíjense, toda la vida, por ese tratar de copiar una cantidad de cosas que el Eterno no ordenó. Fíjense lo que sucede muchas veces, que es hasta interesante verlo, pero que nos ha tocado presenciarlo. Ustedes recuerdan, por lo menos en Colombia, yo no sé en otros países, pero en Colombia, en el tiempo de la llamada Semana Santa, aparecían siempre los flagelantes, personas que iban flagelándose y golpeándose y con las caras tapadas, con unas túnicas. Y esto venía como una costumbre que venía como desde España. Y esto se pretendía que era una manera de hacer santidad al Eterno. Pero miremos lo que dice Primera de Reyes 18:28. Dice que los sacerdotes de Baal clamaban a su ídolo, y ellos clamaban a grandes voces, y se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a la costumbre, hasta chorrear sangre. Eso era una costumbre de los sacerdotes de Baal, y fue copiada supuestamente por personas creyentes en el Elohim de Israel. Mire, el Eterno ordenó exactamente cómo se hacía el aceite de la unción. El Eterno ordenó exactamente cómo se hacía el incienso, cuáles eran las medidas exactas y cómo era el incienso que se tenía que preparar. Y ofrecer incienso extraño es una abominación al Eterno. Cualquier práctica que no ha sido ordenada por el Eterno es incienso extraño. Cualquiera de estas costumbres que el Eterno no ordenó es una ofrenda extraña. Y esto es abominación delante del Eterno. Y nosotros sin saber, y las personas digamos que con un corazón simplemente, con ignorancia, pero de buen corazón, hacían estas cosas pensando que con eso le agradaban. Mire, el Eterno nos dejó su palabra revelada. El Eterno nos dejó su palabra escrita, una palabra que ha trascendido los siglos, una palabra que la tenemos hoy en nuestra mano. ¿Para qué irnos a buscar lo que no se nos ha perdido? Cuando el mismo Yeshua dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros seguimos la instrucción del Eterno, nosotros sabemos que lo estamos agradando y lo podemos ver a través de la bendición que recibimos. Había una ordenanza especial con este altar del incienso para el día de Yom Kippur, y era que sobre sus cuernos haría expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación.
Una vez al año hará expiación por él, por vuestras generaciones, y será muy santo al Eterno. O sea, esa sangre del sacrificio que se ofrecía una vez al año. Ya sabemos, Yeshua la ofreció una vez y para siempre. Esa ya no la tenemos que volver a presentar. Ahora nosotros podemos presentar en nuestra ofrenda, nuestro corazón, nuestra mente dedicada al Eterno, santidad en nuestra vida, pensando en lo del Eterno, meditando en su palabra día y noche. Y recordemos que seremos bendecidos, seremos como ese árbol plantado a la orilla del río. Resumamos y con esto terminamos. La lámina de oro dice santidad al Eterno. Sigamos las instrucciones del Eterno. ¿Para qué seguir instrucciones de hombres? A nosotros que nos interesa lo que piense fulano, el otro, el de más allá, el que vivió no sé cuándo. El Eterno nos entregó a nosotros todo su corazón, todas sus instrucciones. El altar del incienso era hecho de madera de acacia y estaba frente al lugar santísimo. En las 4 esquinas tenía los cuernos que representan el poder absoluto del Eterno. La parte superior, lateral y los cuernos estaban cubiertos de oro y formaban una corona alrededor. El sumo sacerdote quemaba el incienso en la mañana y en la noche, y el fuego viene del altar de bronce. El fuego para el incienso venía del altar de bronce. El Todopoderoso requiere una mezcla especial de incienso que tenían que ser quemadas allí. No podemos ofrecer lo que está en nuestro propio corazón. La próxima semana continuamos con esta parachá, continuamos con toda la ordenanza del tabernáculo, continuamos con toda la Torá semana tras semana, pero vamos aprendiendo y vamos poniendo en práctica, vamos nosotros poniendo en práctica cada cosa que aprendemos en la semana. Estamos pensando en todo lo bueno, estamos aprendiendo nomás las instrucciones del Eterno, o nos estamos llenando la cabeza con una confusión que ya no sabemos ni qué es del Eterno ni qué no es. Estamos siendo ese aceite de olivo machacado que llevamos la imagen del Mesías por todo el mundo, o ya eres parte de ese grupo que está negando a Yeshua, diciendo que es un hombre cualquiera. Un hombre cualquiera, ustedes se pueden imaginar, un hombre con pecado. Y las personas hoy creyendo en eso, o simplemente descartándolo. No, Yeshua no existe, no, eso ya no existe, eso es mentira. El Nuevo Testamento o el Pacto Renovado, eso ya no existe. Están siguiendo esas voces extrañas, o están levantando su corazón al Eterno, creyéndole a su palabra y llenando todo nuestro ser con su presencia. Pidámosle al Eterno que nos envíe su rúa de santidad, porque es el único que nos guía a toda verdad. Es el único que nos da discernimiento para establecer qué cosas quiere el Eterno de nuestra vida y qué cosas no. Todo lo que provenga de los hombres y no sea del Eterno, rechácenlo. ¿Por qué abrir nuestro oído y nuestro corazón a los hombres? Fíjense, nosotros tenemos tanto que aprender, cosas tan maravillosas de él. Y él es un Elohim santo, Él es nuestro Elohim. Y nosotros somos parte de ese pueblo de Israel. Así que encarguémonos como ya con nuestra identidad israelita, encarguémonos de ser portadores de esa luz del Mesías al mundo, de llevarles lo que es la verdad, de llevar la Torah viviente por todas partes. Que el Eterno nos bendiga. Que el Eterno nos dé en este Shabbat que viene su presencia, la presencia de su rúa, la llenura en nuestro corazón. Que el Eterno traiga paz sobre nuestra vida y que nos capacite con ese espíritu de sabiduría que enviaba a quienes hacían todas estas preciosas vestiduras. Lo envíe con nosotros para que nosotros también podamos servirle de una manera adecuada. Que el Eterno los bendiga y nos guarde, y que nos permita vernos la próxima semana para continuar estudiando la Torah. Shalom para todos. Que el Eterno los bendiga en el nombre de Yeshua HaMashiach.